Finally. Hola Dreamers, hola comunidad de Ibai. Bueno, resulta que me pude conectar, pero no lo puedo ver. En la prueba lo pude ver, pero ahora no lo puedo ver. Y no sé si lo puedo escuchar. Ibai, Sí, espero que sí, porque si no ya ahí sí que vamos a tener un temita. bueno, pues nada, me va a tocar improvisar. La idea es que eso, no sé cómo lo están viendo tus espectadores, si nos están viendo a los dos o no. Pero bienvenidos a Dreamers. Para mí es un placer tener a este invitado tan maravilloso y además tan místico, por llamarlo así. Me corta un poco la idea de tener que hacer esto a ciegas, porque de verdad que si bien mi pantalla no lo estoy viendo por ningún lado y tener tantos conflictos, pero vamos al grano porque la gente se aburre. Y bye. Yo te conocí en Instagram, les cuento a ellos, te conocí en Instagram y me cautivaste con toda esta temática de la que hablas sobre el tema de rebeldía, tu comunidad rebelde. Y empecé a investigar en tu Instagram y en ti y la inmensa confianza que tienes en ti mismo, en lo que transmites, es algo que yo creo que la gente necesita hoy en día, necesitamos todos. Yo creo que la confianza lo rompe todo, tanto para una persona para hacer un negocio, para convencer en la vida, para convencerse a uno mismo de las expectativas. Entonces, Ibai, ¿qué tal si comenzamos por ahí, pero no sin antes que les cuentes a todos mis dreamers quién eres? Pues bueno, soy Ibai Fernández, 38 años sobre la faz del planeta. En 5 días cumplo 10 años en Latinoamérica, se dice pronto. Me vine para unas vacaciones y las vacaciones, pues fíjate, han acabado de entrar a una década y lo que queda, porque hace poco abracé, después de 9 años y medio en Ecuador, viviendo allí, abracé el nomadismo digital y ahora ya no quiero irme sin conocer por lo menos 4 o 5 países más de la región, ¿no? Y incluso cuando me vaya no es que quiera volver a casa, porque, bueno, mi casa siempre va a estar allí, por eso es casa, sino que me gustaría irme a otras regiones del mundo donde seguir conociéndolo. Y, y nada, pues hago un poco de todo, soy todólogo con especialidad en cualquier cosa que se vea o se escuche, ¿verdad? Eh, Ahora estoy muy metido con el tema del desarrollo web, pero he hecho casi de todo en la vida de temas cine, producción audiovisual, marketing, comunicación, publicidad y ese tipo de cosas. Incluso he hecho mis pinitos en el tema del teatro, arte dramático, cinematografía, tanto detrás de cámara, bueno, detrás de cámara ya lo he dicho, como delante. Y bueno, esto que estás refiriéndote tú, pues fue una cosa de hace una serie de meses que sí, que me di cuenta que la gente pues tiene un montón de neurosis y quiéranme. Hola Natalia, ¿qué tal? ¿Cuantísimo tiempo? Eh, Quiéranme, no me odien. Neurosis significa inestabilidad emocional. Y como se diría en la Biblia, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo soy el primero que obviamente tiene mis cosas, ¿me entiendes? Pero precisamente de un tiempo a esta parte, pues decidió que me voy a aplicar en, en el hecho de reducir todas esas neuroses y aprender a vivir bien. Y la rebeldía en verdad básicamente pues se basa en que tengo el concepto, quizá erróneo, pero todavía nadie me lo ha sabido debatir, de que nos enseñan tanto convencionalismo que nos creemos simplemente pues, porque son convencionalismos, ¿no? De manera sistemática, que, que eso, una creencia, vamos a empezar por aquí, que una creencia sea mayoritaria no la hace más cierta, la hace más rentable, ¿verdad? Porque más gente apoya una creencia, obviamente, más rentabilidad social va a sacar. Pero eso no significa que sea cierta. Entonces, oponerse a esa creencia es un acto de rebeldía, ¿verdad? Y muchas veces esas creencias pues, nos hacen pensar que somos o tenemos que ser de una manera concreta cuando en realidad no tenemos por qué. No tenemos por qué seguir unos patrones predeterminados
¿no? Sino ser nosotros mismos quienes elijamos lo que es mejor para nosotros mismos, para cada uno de nosotros mismos. Que algo sea bueno para otra persona no significa que sea bueno para ti. Tú tienes que, una de las primeras cosas que nos tendrían que enseñar en la escuela, en vez de tanta matemática, tanta lengua, tanta ciencia, es inteligencia emocional, cómo ser capaz de entender qué es lo mejor para nosotros, qué es lo que mejor, qué es lo que funciona mejor para nosotros. Y en ese sentido, pues sí, he creado un poco una pequeña comunidad digital que ha sido bastante graciosa en el tiempo que he estado como dándole bien duro a crearla, en el que efectivamente he expuesto esta filosofía rebelde para una vida extraordinaria, que básicamente, vuelvo y repito, simplemente es que una creencia sea mayoritaria no significa que sea más cierta, es más rentable. Tú eliges si te la crees o no, o tú eliges si te crees o no si te crees. O tú eliges si eliges qué es mejor para ti y no qué es lo mejor en función de lo que la masa o la tradición te enseñe que es. Eso es todo. Comprendo. Sencillo y complicado a la vez. Comprendo y creo que todos han comprendido. Te quiero preguntar algo. Ahora hay una, llamémosle, una efusividad de todos, porque de todos los que quieren ser nómadas digitales o de todos los que se quieren, sin usar el término, lanzar al mundo a vivir la vida, como antes de pronto no lo podían hacer algunas generaciones pasadas. Tú que has tenido esta experiencia de andar por el mundo, no sé a cuántos lugares eh, has llegado, pero que tienes esta experiencia, se puede llegar a tener una estabilidad emocional y económica viajando por el mundo. Completamente. Y de hecho quizá eso sea un aspecto de esa rebeldía, en el sentido de que hay un convencionalismo que nos dice que lo normal es pues, crecer y tener una carrera y desarrollar una carrera profesional y echar muchos años en una empresa. Quizás eso de echar muchos años en una empresa es más de generaciones pasadas que de las nuestras no solo de la mía como millennial, sino también de los centennials y de los que vienen detrás de los centennials. Pero aún así, siempre se nos enseña pues eso. Búscate una parejita y cría un par de, diríamos en España, churumbeles y, como suele decir el tópico, escribe un libro, tengo un hijo, planta un árbol. Y en realidad a lo mejor eso no funciona para todos, eso desde luego no funciona para mí. Yo tengo claro que si hubiese nacido hace muchos siglos me habría enrolado en un barco pirata, bueno, en un barco, no sé si pirata, pero me habría enrolado en un barco y habría ido a ver qué tenía el mundo que ofrecer, ¿verdad? Mientras que, pues eso, para mí al contrario, para mí echar raíces es la forma más rauda, la forma más definitiva de criar infelicidad. Pues no sirvo para estar en un solo sitio, quiero conocer. A mí me mueve la pasión por conocer, por explorar, por aprender. Y eso estando en un solo sitio se me complica mucho más que moviéndome. Entonces, y estabilidad emocional, por supuesto. Creo que era Nietzsche el que decía que el único gran problema de la soledad es lo abundantemente adictiva que es. Estabilidad emocional, por supuesto, es que precisamente eso, depende de lo que tú quieras y de lo que te gusta. A mí precisamente lo que me causaría inestabilidad es estar en un sitio anclado y sin poder moverme y sin poder salir, ¿sabes? Y sin saber si en 3 meses, 3 años o 30 no voy a conocer a nuevo. Eso a mí me mataría el alma, me mataría el espíritu, ¿verdad? Y bueno, estabilidad económica precisamente, pues volviendo al tema de que vivimos en esta época de realidad mediada por todos estos dispositivos digitales, etcétera, al contrario, y mucho más después de lo que pasó en 2020 y en 2021, pues hoy por hoy sabemos que cualquiera de nosotros puede hacer un buen dinero, además un muy buen dinero en Internet con relativamente pocas habilidades, con relativamente mucha curiosidad. Pues a mí las cosas que me dan de comer a día de hoy no he estudiado ninguna de ellas. Las he leído en Google y las he visto en YouTube y he aprendido cómo se hacen. He dicho, oye, de aquí en verdad se puede sacar billetes. Y me he puesto a practicar y de repente, pues, cosas como el desarrollo web, el desarrollo de software, un día que fue una curiosidad de entrar a ver en YouTube, hoy en día es mi oficio y el que precisamente pues, me permite llevar esta vida de nómada digital que llevo, ¿vale? Que
otra creencia. En mi época, si no tenías una licenciatura universitaria, tú no eras nadie. Si después de la licenciatura universitaria no intentabas tener una maestría, tú no eras nadie. La gente coleccionaba títulos como quien colecciona pastillas de jabón de colores, ¿sabes lo que te digo? Y no, ya no solo mi generación, la generación siguiente y las que vienen detrás, pues están demostrando que son una chorrada como la copa de un pino, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque simplemente teniendo una habilidad y sabiéndola explotar, tienes muchas más posibilidades de ganarte la vida que teniendo 7 títulos empapelando tu pared. ¿Cómo afrontar la vida con un nivel de tranquilidad? Tú decías en el anuncio que hicimos publicitario que la verdad no deberíamos de preocuparnos porque preocuparnos es perder el tiempo. Yo me preocupo demasiado. Es más, se me desencajó la mandíbula por estar preocupada, por estrés. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo manejas no preocuparte ante las realidades que ocurren en tu vida, en el entorno social, en las cosas? A ver, no es que no me preocupe, es simplemente saber enfocar la energía a ocuparte. Partamos de la base semántica de preocuparte es previamente ocuparte de algo que todavía no ha pasado, que no sabes si va a suponer un problema o no va a suponer un problema realmente. Es decir, una cosa es tener un poquito de previsión, ¿vale? Si se puede prever qué va a pasar, pero eso es como hacer un plan, planificar. Pero una cosa es prever qué va a pasar y planificar para ello, y otra cosa es, en lugar de gastar tu energía en las cosas que están pasando en el presente, ya sean buenas o malas, ¿sabes lo que te digo? Pero si son malas, solucionarlas, y si son buenas, disfrutarlas. Lo que no podemos es estar obsesionados con el qué va a pasar. ¿Qué va a pasar cuando me quede sin trabajo? ¿Qué va a pasar cuando enferme? ¿Qué va a pasar cuando me quede sin dinero? ¿Qué va a pasar cuando envejezca? Sí, eso a mí particularmente lo que me lo enseñó fue el enclaustramiento tan grande de la pandemia. Pues yo pasé cerca de más de un año de mi vida preguntándome, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Y agarré, mucho de esa filosofía rebelde y tal, yo creo que en realidad de manera subconsciente la cuajé y la cociné durante la pandemia por eso, porque pues, en la pandemia como tantas otras personas mmm, lo pasé fatal a nivel emocional y a nivel psicológico, ¿me entiendes? Yo pensaba que ya no salíamos de ahí, eso era el apocalipsis, básicamente, que ya a partir de ahí hasta que nos muriéramos, pues era sin salir de casa. Y claro, no paraba de pensar en qué va a pasar si no podemos salir, qué va a pasar cuando podamos salir, qué va a pasar, qué va a pasar. Terminó la pandemia, la vida siguió y curiosamente, no te voy a decir que la eche de menos, Dios me libre, ni mucho menos, pero pasé muchos ratos divertidos jugando a juegos de mesa ¿no? Con la gente con la que vivía en aquel momento, viendo películas, volví a leer todo lo que no me había dado tiempo de leer mucho tiempo atrás, ¿sabes? Porque, pues, como no había nada con lo que divertirse, ¿verdad? Pues hacíamos eso. Pues vuelvo y repito, ¿de qué se trata? Se trata de que lo único que verdaderamente debería de ocuparnos, y no de preocuparnos, es el presente, es lo que sea que estamos haciendo en el momento. ¿Para qué? Para poner toda nuestra energía, para poner toda nuestra concentración, para, ya sea, vuelvo y repito, porque sea algo malo que tengamos a lo que tengamos que buscarle una solución, o porque sea algo bueno y no haya nada mejor que disfrutar lo que está pasando en lugar de, bueno, sí, ahora lo estoy disfrutando, pero, ¿sabes? ¿Y luego qué? ¿Qué puede pasar luego? ¿No? ¿No? Concéntrate. Es básicamente el carpe diem. Hablemos, ¿cómo manejas el fracaso? Fracaso es una parte interesantísima de la vida porque te permite reconstruirte. ¿Vale? Y no sé, yo será por eso, porque me he reconstruido 200 millones de veces en la vida, ¿sabes? Y me he reinventado un montón de veces, pero cada vez que me reinvento, pues eso, tengo las posibilidades de arrastrar la experiencia pasada y así sea un fracaso y algo malo, en definitiva, pues aprovechar esa experiencia en volver a crearte, en recrearte y ya,
fíjate qué divertido, ¿no? Porque las actividades recreativas son las actividades lúdicas. Entonces, volver a crearnos, recrearnos, es algo lúdico, es algo divertido. Y el fracaso es lo que nos permite decir, vale, ya sé que por ahí no puedo ir. Tú eres un hombre, Entonces, tú eres un hombre multifacético. Ustedes entran y ven su perfil y encuentran a un hombre como con muchas versiones de él mismo. Es más, sus fichas o afiches publicitarios muestran a un hombre con muchas caras. Los actores hacemos eso. Él ahora me acaba de decir que también tiene que ver con el campo artístico, cosa que yo no sabía en la investigación que hice antes, pero pues ya de ahí hay un recurso que bueno, que entonces ya no es tan novedoso el hecho de que tengas esa capacidad. Pero, perdón, quiero preguntarte, ¿el tener varias facetas de ti mismo te ayuda a vivir una vida más tranquila? claro, ¿por qué? Vamos a ver. Vamos a partir de la base filosófica de que considero la teatralidad extraordinariamente importante. ¿Por qué? Vamos a ver, la teatralidad, los seres humanos lo solemos, volvemos a los convencionalismos, lo solemos relacionar con dos cosas. Uno, algo que es falso, ¿vale? Y dos, algo que tiene mucha carga emocional, ¿no? Porque en realidad muchas veces incluso en el lenguaje común nos referimos a las cosas como dramáticas, cuando en realidad dramático, algo dramático significa que está relacionado con el drama, que está relacionado con el mundo del teatro y con el mundo de la dramaturgia y de contar historias, ¿verdad? Pero lo hemos deformado para que algo dramático sea algo pues, emocionalmente intenso, ¿verdad? Y generalmente triste. Confundimos el drama con la tragedia, de hecho, siendo no obstante la tragedia otro género teatral, en realidad. Pero bueno, y eso no podría ser menos cierto. ¿Por qué? Porque la teatralidad no es en absoluto falsa. Lo único que hay una cosa que se llama convención consciente, que todos, es un contrato que todos de manera sucinta firmamos a la hora de ver un espectáculo teatral, un concierto, una película cinematográfica, que es que tú, además es muy curioso, porque es súper bonito, súper romántico, tú pagas por creerte una mentira. Tú sabes que Romeo no es Romeo, Romeo es un actor y Julieta no es Julieta, es una actriz. Y tú sabes que no se están suicidando, pero tú lo sientes. Y además, tonto tú, que no es tonto, ¿vale? Estoy bromeando, tonto tú, has pagado por creerte esa mentira. ¿Vale? Y sé Entonces, que la en teatralidad la no... vida, Dubái, tú que andas ¿Perdón? por ahí creando, perdón que interrumpa, Sí, pero sí. ¿será que en la vida, tú que andas por allí de pronto mostrando diferentes facetas de ti, esa ilusión que les vendes a la gente hace que tú los atrapes más? Y y si no y si te mostraras de la manera completa y real que eres, atraparías igual. Y lo digo porque a veces algunas personas hemos estado buscando siempre agradar a los demás para atraparlos, pero No, mostrarnos pero, como vamos a somos ver, no pero atrapa. vamos a separar eso. Primero y principal, tú lo has dicho desde el principio. Yo soy una persona multifacética, polifacética, como quieras decirlo, ¿vale? Como estaba diciendo, la teatralidad tiene mucho que ver con eso, ¿no? Porque creas un personaje. Luego, obviamente, diferentes circunstancias implican un diferente yo. O dicho de otra manera, en palabras de un gran filósofo español, yo soy yo y mis circunstancias. Dependiendo de cuáles sean las circunstancias en las que estoy viviendo, ese yo se modifica, porque es la suma de lo que soy más lo que estoy viviendo. Entonces, obviamente, no en el despacho de un ministro y en un concierto de rock and roll, no puedo ser la misma persona. A ver, soy el mismo ser humano, pero obviamente no, no voy a dirigirme al ministro como me sobrio, como me estaría a lo mejor ebrio, refiriendo a un amigo o hablando con un amigo en mitad de un concierto de rock and roll. Entonces, eso lo primero. Lo segundo, yo ya te digo, la teatralidad, yo parto de la base de que no es algo falso, porque es una convención consciente, tú eliges creerte la mentira, ¿verdad? Punto primero. Y punto segundo, no, obviamente no está relacionada con el drama, pero sí, eso lo podemos elevar también al concepto de casi que de marketing personal. Es decir, uno tiene que saber comercializarse a sí mismo en según cuáles de esas circunstancias esté viviendo. Entonces, y luego ya, para mí, a nivel personal,
pues si decíamos que no me puedo estar quieto más de X tiempo en X sitio, ¿verdad? Pues también pasa un poco con, no solo con mi fuero externo, sino con mi fuero interno. Es decir, reinventarme está, igual que reinventarme y recrearme a partir de un fracaso, está guay, sin necesidad de fracasar, tener diferentes facetas de mí que poder, ¿no?, experimentar. Y bueno, y nos pasa a todos, ¿no? La Eli profesional estoy seguro que no es lo mismo que la Eli Farrera, y la Eli Farrera no, supongo que no será, ¿sabes? Es decir, todos somos muchas facetas de nosotros mismos. Quizá un error basado en un convencionalismo está en que tenemos que ser como muy sólidos, muy, ¿no?, muy éticos, muy bien construidos. Y en verdad, básicamente, vivir es construirse día a día un poquito. Entonces, en esa ¿Y aventura de la vida hay diferentes fases. qué pasa? Ejemplo, aquellas personas, y las tengo personas, tengo amigas que me dicen, es que me gustaría ser más extrovertida, me gustaría lanzarme al mundo, me gustaría retarme a nuevas experiencias, me gustaría no ser esto que soy. O sea, y pienso en ellas y digo, pues qué rico que existiera como una cajita donde ir a buscar esas respuestas, unos tips. Tú que te lanzas a la vida continuamente, ¿qué les podrías decir? No, pero todos tenemos, si no, si estuviéramos completos desde un principio, qué gracia tendría vivir, equivocarse, fracasar, volver a reconstruirse, etcétera, ¿vale? Yo también soy una persona ampliamente incompleta, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona, pues, precisamente, cambio mucho, etcétera. ¿Qué significa eso? Soy súper poco constante, a lo mejor, ¿verdad? Es decir, en cuanto aprendo algo, aprendo las cuestiones básicas de una cosa, ya me muevo al siguiente campo de conocimiento en lugar de profundizar en él. Eh, entonces, todos tenemos carencias, porque además, en tanto que los humanos aprendemos por contraste, si no tuviéramos carencias, no sabríamos cuáles son nuestras virtudes, nuestras plenitudes. Entonces, todos por obligación tenemos el tema, pues eso, precisamente dicen, el primer paso para solucionar un problema es reconocerlo. Si una amiga tuya dice, soy poco extrovertida, buen rollo, ahí tiene un caballo de batalla con el que lidiar. Yo tengo mis caballos de batalla con los que lidiar, yo estoy seguro que tú tienes tus caballos de batalla con los que lidiar, y eso es parte de la experiencia de la vida. Pero lo que no podemos, y aquí es donde viene, ¿no? Lo que no podemos es identificarnos a través de las carencias, ¿vale? Lo que no podemos es decir, pues eso, si no soy una persona extrovertida, mi principal forma de mostrarme al mundo es que tengo inseguridad por no ser una persona extrovertida. No podemos hacer de nuestros conflictos, no podemos hacer de nuestros traumas aquello que somos. Es parte de lo que somos, pero no lo que somos, ¿vale? Igual que tenemos muchas carencias, igual que tenemos muchos defectos y muchos fallos, tenemos muchos aciertos, muchas virtudes y muchas plenitudes. Entonces, hay que saber mantener el equilibrio, ¿verdad? Y si somos malos en algo, o pensamos que lo somos, porque muchas veces ni siquiera lo somos, simplemente pensamos que lo somos, algo importante es que, pues, nuestra percepción es nuestra percepción. Vemos lo que vemos, escuchamos lo que escuchamos, y obviamente mucha de la percepción que tenemos sobre nosotros mismos nos la montamos nosotros solo en la cabeza sin ninguna evidencia de ninguna clase por parte de nadie. Y mucha parte de la que somos también lo mostramos a partir de lo que los demás opinan de nosotros, pero no es lo que los demás opinan de nosotros, sino lo que nosotros inferimos que los demás opinan de nosotros. Y al final, la identidad humana acaba siendo una absoluta locura. En definitiva, pues si empiezas a pensar en todo lo que he dicho, es una especie de círculo vicioso o de espiral que no nos lleva a ningún lado. Entonces, tenemos, en definitiva, que aprender a, uno, parar toda esta vorágine de pensamientos negativos cuando llegan, punto uno, y saber que por muchos pensamientos negativos, por muchas falencias que tengamos, también tenemos un montón de virtudes que nos hacen ser personas únicas, no especiales, únicas, ¿vale? Porque ahí considero que otro de los grandes
errores es que desde chiquititos nos están haciendo sentir que somos súper especiales. Pues somos los hijos de nuestros padres y nuestros padres nos ven como alguien especial. Y vamos al colegio y nos cuentan el cuento de que somos súper especiales porque tenemos un talento o porque en casita nos quieren mucho. Y somos una, ¿sabes? Somos una improbabilidad matemática y somos una inexactitud matemática, tanto a nivel astrofísico como a nivel biológico. Pero tenemos la fortuna de tener un trocito de tiempo para disfrutar máximo y para fracasar y para deprimirnos. Pero es que eso, hay veces que estar mal está bien, es lo que toca. Así que te relajas un poco y lo tomas como parte del viaje. No hay mal que 100 años duren ni cuerpo que lo resista. Así que todo antes o después cambia. Para bueno o para malo. O para mejor o para peor, ¿sabes? Pero, no sé. Si no te gusta lo que estás viviendo, espérate un ratito más. Tú verás cómo algo pasa. ¿Para peor o para mejor? Simplemente espérate un ratito más. Yo ayer te preguntaba y te decía, estábamos hablando, contextualizo a la gente, estábamos hablando un poco para acercarnos a lo que iba a ser hoy. Y bueno, la charla de ayer íntima estaba a otro ritmo diferente a este. y me llevó me llevó a la sensación de decirle, oye, tú podrías hacer un coaching a personas o a una persona donde les digas cómo llegar a ser esa persona que todo el mundo quiera contratar o que todo el mundo se quiera follar. Porque hay personas que tienen, o hasta puedo decir tenemos, grandes inseguridades y trabajar en ello de llegar a ser esa persona que definitivamente no tenga casi nos en su camino en esos aspectos tan importantes y que mueven tanto la fibra, sobre todo ejemplo de las mujeres, y es la validación profesional y la validación como mujeres sería fenomenal. Entonces, como la respuesta de ti fue, sí, puedo hacer un coaching, pero no vas a contarme aquí toda la receta. Pero, ejemplo, ¿qué crees que nos falta a las personas y a las mujeres para adquirir un nivel de, de fortaleza y de seguridad y de empoderamiento para dominar esas áreas de la vida? Mira, si hay algo... No un coaching personalizado ni la clase completa, pero... ¿Qué va? No, fíjate, es que de hecho precisamente lo que voy a rebatir es tu planteamiento. ¿Por qué? Porque si algo es erróneo y algo es una creencia preestablecida, son las generalizaciones. Ok. ¿Verdad? Entonces, si yo me pusiese la medallita de coach o de coach y me pusiese la medallita de que tengo una respuesta generalizada para responder a lo que has dicho, estaría, bueno, ya que tú has hablado malsonante, voy a hablar malsonante yo también, estaría follándome todo lo que acabo de explicar. ¿Vale? Y además, mal plan. ¿Por qué? Porque precisamente eso, es decir, es un convencionalismo, en definitiva, ¿no? Entender que hay una respuesta válida para todos. Y podemos llamarla como tú quieras, podemos llamarla religión. Mucha gente cree que la religión es la respuesta válida para todos, ¿sabes? O podemos llamarla, no sé, antes estábamos hablando de los estudios. No sé, no hay una respuesta válida para todos. Entonces, para que una persona acabe, lo que sí que creo que fue lo que comentamos ayer en la pre-entrevista, ¿vale? Es que muchas veces la gente se centra en la consecuencia y no en la causa, ¿no? Vamos a volver al ejemplo este de, es que no soy extrovertida. Eso es la consecuencia, no es la causa. ¿Cuál es la causa de que no seas extrovertida? Y cuando analizas esa causa y tratas los problemas de raíz, de repente la extroversión nace por sí sola, ¿vale? ¿Por qué? Porque es más fácil concentrarnos en lo que vemos, ¿verdad? Que en lo que no vemos, obviamente. Lo que no vemos se lleva un esfuerzo extra. Y en ese sentido, pues en lugar de, bueno, el único consejo general que daría es, señores, señoritas, señoras, analicemos si aquello que verdaderamente nos causa esa inseguridad o que nos impide
de alguna manera sentirnos válidos con nosotros mismos, que eso ya, por cierto, otro tema en el que podíamos entrar, que es el de la validación ajena, la importancia de la validación ajena que tenemos los humanos, ¿vale? Que sí, somos animales gregarios, culturales y sociales, pero una cosa es eso y otra cosa es que necesitamos que los demás, y esto es un problema que obviamente se ha hecho demasiado grande con el tema de las redes sociales, ¿verdad? Es un problema que necesitemos que todos nos estén dando el like y todos nos estén dando la palmadita en la espalda y todos nos estén dando el, ¿no? Pero entonces eso, la única generalización que haría es familia, concentrémonos en investigar un poco más allá de lo que creemos que son nuestros problemas, porque a lo mejor son las consecuencias de nuestros problemas y nuestros problemas están enterrados mucho más adentro. Y en verdad no hay pastilla que vaya a equiparar un momento de reflexión con uno mismo y de autocrítica y de autoanálisis y de decir, yo por ejemplo, de hecho, hoy lo estaba hablando con una de las personas que se ha conectado durante un rato y que se acaba de salir porque tenía que irse, que yo era un enfermo incluso mucho antes del apogeo de las redes sociales, yo era un enfermo de la validación ajena, ¿me entiendes? Yo nunca era suficiente para mí mismo, a no ser que yo tuviera el respaldo moral de tener ese apoyo foráneo, ese apoyo. Y bueno, pues ya con el tiempo, dicen que esto se llama madurez, pero con el tiempo ya, pues me da igual, en verdad, yo estoy contento con las cosas que hago, con las cosas que soy, no, está guay cuando vienen y te reconocen algo que has hecho, ¿no? Y tal, y te dicen, eh. Pero por otro lado, yo ya me soy bastante válido en realidad a mí mismo con el tipo de esfuerzo tan grande que he hecho para llegar a este punto de tranquilidad, ¿verdad? Entonces, ese sería el único consejo generalista que podría dar. Muchas veces lo que creemos que es una causa de nuestro comportamiento es en realidad una consecuencia. Y la causa es algo a lo que tenemos que llegar mediante una profunda reflexión al respecto de cómo somos, cómo nos comportamos, qué hacemos, qué no hacemos, qué sentimos, qué decimos. Y mucha gente pues, directamente no es que ni siquiera tenga miedo de tener esa capacidad tan grande de autoconocimiento, sino que es perezosa al respecto. Si no, los psiquiatras no habrían triunfado y la psicofarmacología no habría triunfado, ¿vale? Porque es más fácil. Esto es como la famosa película de David Fincher, Seven. Más fácil pegarle a un niño que educarle. ¿Sabes lo que digo? Más fácil una película que leer un libro. Los seres humanos, como todo en el universo, tiende a la ley del mínimo esfuerzo, a la ley de la mínima energía, ¿verdad? Entonces, es más fácil acabar tomándose una pastilla que plantearnos por qué estamos depre, por qué estamos tristes, por qué estamos ansiosos, por qué estamos enfadados. Y en habiendo analizado cuáles son las causas de esas sensaciones externas que estamos sintiendo, ¿vale? Buscarle un remedio. No, mucho más fácil consumir Prozac y Xanax y Valium y diazepam y pentacemina y, ¿me entiendes? Y luego cuando te has tomado tantas, tienes el estómago tan puteado que acabas tomando omeprazol porque ya la comida te sienta mal, ¿sabes? Y de repente acabas esclavizado a un montón de pastillas que te hubieras ahorrado desde un principio si simplemente hubieras tenido el detallito del lugar de ser perezoso, ponerte a pensar un ratito en qué estaba pasando y en cómo le podemos buscar una solución que no fuera recurrir a una pastilla. Y Ibai, repito, para los que no saben, yo no me estoy, o sea, yo no lo estoy viendo a él. Mi Instagram tiene un problema y no lo veo y ha sido muy raro para mí vivir esta experiencia de llamémosle, entrevistar así. Entonces, no me puedo ir sin preguntarte algo que tiene más que ver con la esencia de Dreamers y con el invitado que llamo en este momento. Y es, tu sueño es vivir, ¿no? Vivir como nómada digital un poco, es uno de tus sueños, lo que yo capturo en tu red social. Entonces, Dreamers es un espacio para aquellos que buscan sus sueños y que están haciendo realidad sus sueños. Tú como una persona que hace realidad sus sueños y sé que tus sueños deben ser mucho más amplios que eso, me puedo estar equivocando en la investigación y en la profundidad de esta
de esta, llamémosle, presentación que hago de ti, pero como una persona que hace realidad sus sueños, viajando y andando, ¿cuál es ese último estímulo para que las personas sí salgan a hacerlo? ¿De dónde se tienen que agarrar para lanzarse? ¿A un sueño en general o al sueño de viajar? A un sueño en general. Al sueño de, ejemplo, viajar como nómada digital o al sueño de sí lanzarse a hacer eso que está ahí dentro de su corazón, pero está amarrado porque por X o Y razones no lo pueden ejecutar. Citando a mi padre, capacidad de sufrimiento, enano, capacidad de sufrimiento. A ver, levantar las cosas no es sencilla. Al principio, ¿me entiendes? Yo cuando en 2014 decidí que iba a dejar atrás España y me iba a ir a Ecuador, así fuera durante 6 meses, pues de entrada fue un golpe. Cuando ya de repente me di cuenta que llevaba un año viviendo allí, pues era como, ups. Cuando regresé en 2017, 4 días, porque ya mi abuela, una de mis abuelas, estaba bien mayor y bien enfermita y tocaba casi que despedirse, pues fue todavía más duro volver a Ecuador. Eso fue en 2017, ¿vale? De repente nos plantamos en 2023 y dentro de muy poquito, estamos a 6 de febrero, el 14 de febrero cae una lluvia increíble en un proyecto que yo tenía montado en Ecuador con todo el corazón, que era un restaurante español que teníamos precioso en la ciudad de Salinas, en el municipio de Salinas, y después, si mal no estoy, el día 20 cayó otra que fue monumental y la inseguridad ciudadana en Ecuador estaba subiendo, lo que obviamente pues reducía el comercio de la hostelería muchísimo, y un buen día pues me levanto y digo, pues venga, me voy de aquí. Y de repente tienes que coger y darte cuenta de que has apilado 9 años y medio de cosas y que te vas a tener que deshacer de ellas, y eso duele, ¿me entiendes? Los cambios generalmente, pues eso, traen consigo momentos en los que tú tienes que desprender y tienes que... Entonces, cumplir cualquier sueño en principio va a ser una forma, bueno, de tirarte al agua, ¿no? Dice, no puede, ¿sabes de qué temperatura está el agua sin mojarte el culo? Pues esto es lo mismo, no sabes si vas a tener valor de hacer algo hasta que te lanzas a hacer algo. Y lanzarse a hacer algo generalmente es un proceso, ¿no? Que como toda metamorfosis, como todo cambio, duele mucho y conlleva mucho riesgo. Entonces, es la capacidad de absorción del riesgo y la capacidad de absorción del daño, vamos a decirlo así, lo que te habilita más o menos para tomar ciertas decisiones que te cambian la vida, ¿no? De verdad, que te la... Pues eso. Yo en mi caso, pues fíjate, es decir, he pasado de vivir en una casa de 2 pisos, en una propiedad con jardín, en una casa de 2 pisos, al lado de la playita, a vivir en un departamento de 20 metros cuadrados, todo el día pinchado al ordenador, bueno, todo el día tampoco, ¿verdad? Pero mucho, mucho ordenador, porque como decíamos antes, es parte de mi trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso, por otro lado, el retorno de esta inversión emocional, no solo económica, sino también emocional y física y energética, pues que estoy conociendo una ciudad nueva, que a lo mejor de aquí a 3 meses, 6 meses, un año, me canso de esta y puedo ir a otra, porque yo en eso encuentro un beneficio emocional muy grande. Habrá gente que diga, uy, qué forma más atómica y no desfragmentada o fragmentada de vivir. Pero yo sí le encuentro encanto. Ahora bien, tanto para este sueño en concreto que yo puse en marcha, ¿no? Como para, yo qué sé, el tema del... Yo siempre había querido saber cómo narices se manejaba el tema tecnológico a nivel de desarrollo de aplicaciones y desarrollo de sitios web, etcétera. Pues obviamente me, me costó, ahí no fue un dolor en sí, pero sí un esfuerzo terminar de consolidar mi conocimiento. Con ese conocimiento consolidado pude decir, pues venga, ahora me lanzo al mundo, pero eso, en el camino me tuve que desprender de mi queridísimo restaurante, me tuve que desprender de 9 años y medio de pertenencia en Ecuador, de gente que conocía en Ecuador y que pues la seguiré conociendo y seguiremos conectando por estos medios, pero ya probablemente, pues no sé si volveré a verlo en algún momento de mi vida. Entonces, dejar a otras personas. Si no pensemos en España, es decir, cuánta gente, ¿sabes? No me habré dejado yo en España, que muchas veces, pues,
me levanto con ganas de decir, no ve qué guay estaría ahora hablar con esta persona y coger con ella, irme a la playa o irme a aquel sitio donde solíamos irnos, pero para atrás ni para coger carrerilla, ¿no? Que suelen decir. Pero eso, hay que tener capacidad de absorción del daño y del riesgo o de manejo de riesgo, porque, bueno, pues toda nueva aventura, ¿no? Como diría Bilbo Bolsón, todo camino empieza con un primer paso. Y después un primer paso y un segundo paso. Y entre el segundo y el milésimo, o a lo mejor te tropiezas 3 veces, 4 veces, 5 veces. Pues hay que saber levantarse, como diría Batman. Bueno, el mayordomo de Batman. Si nos caemos es para levantarnos. Pero Así es. tú sabes que te va a tropezar. Así es. Pues, Ibai, yo suelo ser muy efusiva. Esta cámara en negro de no verte aquí en mi Instagram me tenía bloqueada, pero siempre hay espacios diferentes y eso es lo bonito, poder también vivir una experiencia diferente y la variedad. Y tenerte aquí con tus palabras, que sé que a algunos les puede llegar, otros dirán, ay, pero ¿eso de qué va? O otros dirán, pura pendejada. Lo importante de Dreamers es que cada persona que está aquí tiene una experiencia de vida maravillosa y, y que para mí, en lo personal, son motivadores para otros que no son eso que ellos sí están siendo. Entonces yo te veo a ti, te vi, te encontré y dije, este hombre es eso que muchos quieren ser y eso que también una parte de mí quiere ser. Por eso te invité a Dreamers. Así que gracias y pues bonita noche para todos. Gracias a los que se conectaron. No hubo oportunidad de que los demás hicieran preguntas, los que pasaron por aquí, pero de pronto en otro momento hay forma de que pregunten o pueden conectarse con nosotros y lanzarnos la pregunta en privado o ahí va y que ya tienen sus redes sociales. Gracias por estar en Dreamers, gracias por tu tiempo y gracias por tus palabras motivadoras para algunos y para mí. Muchísimas gracias a ti por permitirme el ratito. Nos vemos. Que lo paséis bien. Chao. Chao.